Las negras se sabían muy bien la apertura, pero llega el momento del medio juego y de jugar ellas por su cuenta. Se deciden a hacer la jugada de caballo C4. No está del todo mal, se está atacando a la dama y esta se retira a la casilla de D1. Pero ahora las negras están en gravísimos problemas, están a punto de perder. Espero puedas ver la razón. Todo jugador experimentado en este momento intuye el grave problema de las negras, que es que tienen no una, sino dos piezas sin defender, y esto hay que resolverlo inmediatamente. Las negras en esta posición juegan como si eso no importara y hacen la jugada de F5, pero este error pierde inmediatamente por la jugada de dama B3. No solamente porque el caballo queda clavado en la casilla de C4, sino porque también es un ataque doble al caballo y al alfil en la casilla de B7. Las negras pierden inmediatamente una pieza. Incluso si las negras no hubieran hecho una jugada tan burda como este F5 y hubieran hecho tal vez, por ejemplo, torre de 8, también perdían por este dama B3 con un ataque doble. Bueno, ahora como el caballo en la casilla de C4 no está clavado, el caballo puede retroceder a la casilla de B6 y defender el alfil, pero las piezas sin defender generan temas tácticos. Las blancas entonces hacen la jugada de A5 y las negras igual pierden una pieza. Si en vez de retroceder el caballo a la casilla de B6, las negras lo retiran a la casilla de A5 para que el caballo siga defendiendo el alfil, las blancas entonces hacen la jugada de dama B4 y el caballo en la casilla de A5 queda sobrecargado porque no se puede mover porque se pierde el alfil en la casilla de B7. Las negras del mismo modo pierden una pieza. Todo esto que acabamos de ver aquí es un problema muy pero muy común. Entonces, ¿qué vamos a hacer para intentar mejorar esto? Bueno, vamos a resolver 30 ejercicios relacionados con este tema de la pieza indefensa, en donde yo mismo te voy a acompañar dándote las indicaciones y la solución de cada ejercicio. No espero convencerte de la importancia de esto y de mejorar la fuerza táctica para poder mejorar en el ajedrez, porque es obvio, profundizamos todo mucho mejor dentro del vídeo. Antes de comenzar, quiero decirte que si te interesa este estudio de Lichess donde están todos los ejercicios organizados y de manera interactiva para que puedas practicarlo cuando quieras, puedes encontrarlos en mi página web. Vas a esta sección de táctica y te registras en este producto. Y posteriormente que llegues a esta página, aquí vas a encontrar el estudio, así como muchos más. También déjame decirte que estamos en Black Friday y que con este cupón tenemos el 40% de descuento, tanto en el curso de 33 conceptos para mejorar tu ajedrez, como en los cursos de apertura, curso del sistema catalán, curso de la defensa Caro-Kann y curso de la defensa eslava. No te lo pierdas que está en excelente precio. Dicho esto, ahora sí pasemos a los ejercicios. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica para resolver estos 30 problemas de la pieza indefensa? Bueno, todos los problemas tienen una sola solución. Eso es muy importante para evitar confusiones. Que vamos a comenzar con ejercicios fáciles y que vamos a aumentar la dificultad de manera progresiva hasta llegar a ejercicios bastante complejos. Esperen a que yo les dé las indicaciones para que detengan el video e intenten encontrar la solución por su cuenta. Cualquier duda, déjamela en los comentarios que con gusto la contestaré. Comenzamos entonces con este primer ejercicio. Comenzamos con este primer problema, en donde juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por tu cuenta. En esta posición tenemos a Anatoly Karpov con las piezas negras, que tuvo una muy mala idea: desarrollar el alfil a la casilla de D6, con miras de apoderarse de la casilla de F4. Pero esto resultó en un completo error, porque el alfil en la casilla de D6 está en el aire y el caballo en la casilla de H5 está en el aire. Y las piezas sin defender generan motivos tácticos. Las blancas ganan inmediatamente haciendo la jugada de dama de 1, atacando simultáneamente al alfil y al caballo en la casilla H5, con lo cual las negras pierden una pieza. Karpov tras esto decidió rendirse. Continuamos con este ejercicio número 2. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Para este siguiente ejemplo, las blancas hicieron la jugada de dama de 4 atacando el caballo, y el caballo debía moverse a un resguardo seguro, pero las negras decidieron hacer la jugada de torre C6, con idea por supuesto de doblar las torres para atacar el punto débil de C3. Pero esto resultó ser un grave error por parte de las negras, porque la torre está sin defender, y las blancas van a continuar haciendo la jugada de dama E4, atacando no solamente a la torre, sino atacando el mate en la casilla de H7, por lo cual las negras, después de defenderse de esta amenaza, van a terminar perdiendo la torre entera.
Si les está pareciendo fácil, no se preocupen, vamos a ir aumentando la complejidad gradualmente. Para este ejercicio número 3, juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Para este siguiente ejercicio, la torre de F1 está sin defender y el caballo de H4 está defendido, pero a su vez está también atacado. Y si una pieza está defendida, pero a su vez está atacada, también es como si estuviera indefensa. Por tanto, las negras van a ganar haciendo la jugada de dama C4 buena, atacando simultáneamente a la torre indefensa en la casilla de F1 y atacando doblemente al caballo en la casilla de H4. Por tanto, después que por ejemplo las blancas salven la torre haciendo torre de 1, las blancas pierden entonces el caballo en la casilla de H4. Pasamos ahora a este ejercicio número 4. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por tu cuenta. Para este siguiente ejercicio, las negras acaban de hacer la jugada de B6. Un error típico en este tipo de aperturas, porque en el momento en el que se hace esta jugada, esta torre está sin defender y puede ser atacada a lo largo de esta diagonal. Por ejemplo, las blancas pueden hacer la jugada de dama E4. Estarían amenazando mate en la casilla de H7, así como también estarían amenazando a la torre en la casilla de A8. Pero esta jugada de dama E4 no se puede hacer porque hay un caballo en la casilla de F6, pero se gana haciendo primero la jugada de alfil por F6 buena, eliminando el caballo, para que una vez que sea capturado, las blancas ahora sí pueden hacer la jugada de dama E4. Están amenazando mate y una vez que se ha defendido haciendo por ejemplo la jugada de G6, este error a las negras le cuesta la torre entera. Pasamos ahora a este ejercicio número 5. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Este ejercicio es una celada conocida en la apertura española. Las negras tenían el caballo en la casilla de C6, defendiendo el peón en la casilla de E5, pero extrañamente lo movieron a la casilla de E7, dejándose el peón de E5 en el aire, que las blancas capturaron sin ningún tipo de reparo. Pero esto tiene que estar muy mal para las blancas porque este caballo está sin defender. El alfil en B5 también está sin defender y a su vez el rey está a jaque y el rey nunca debe estar a jaque. Las negras entonces van a ganar haciendo la jugada de C6, amenazando el alfil, para que el alfil una vez que se mueva se destapó entonces esta diagonal y la dama va hasta la casilla de A5 a dar jaque, para que cuando una vez que las blancas se tapen por ejemplo haciendo caballo C3, entonces se capture el caballo indefenso en la casilla de E5. Continuamos con este ejercicio número 6 que también es una celada típica de aperturas. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Este ejercicio es una celada típica que se presenta en estas posiciones de doble peón rey y de la siciliana a lapin, por ejemplo. Las blancas se han dejado a propósito el peón en la casilla de E4, que las negras han capturado nuevamente sin ningún tipo de reparo, pero esto vuelve a perder inmediatamente cuando las blancas hagan la jugada de D5, amenazando el caballo. El caballo debe moverse por ejemplo a la casilla de E7, pero ahora las blancas van a continuar con la misma jugada que aprendimos anteriormente haciendo la jugada de dama E4, dando jaque, para que una vez que se cubran entonces van a capturar esta vez el caballo en la casilla de E4. Para este ejercicio número 7, juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Si aprendemos a ver el tablero y a visualizar las piezas indefensas, van a pasar dos cosas. Primero, vamos a estar muy precavidos nosotros de no dejar piezas indefensas, porque podemos correr el peligro de que las capturen. Segundo, si vemos que el contrario tiene una pieza indefensa, podemos ver de qué manera nos podemos aprovechar de ello. En este caso, las blancas van a ganar haciendo la jugada de torre por G7 buena, porque una vez que el rey capture la torre, entonces la dama blanca va hasta la casilla de D4 a dar jaque, porque cuando el rey se mueva, entonces captura la torre indefensa en la casilla de A7. Resultado de esta operación, las blancas quedan con un caballo de más. Pasamos ahora a este ejercicio número 8. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. Para este ejercicio las negras no tienen una mala situación, pero la torre de C6 está sin defender. Y eso nos debe prender una alarma para ver si podemos aprovecharnos de esto. Las blancas entonces van a ganar haciendo la jugada de caballo por E7 jaque, para que una vez que el negro capture, entonces la dama blanca va hasta la casilla de D5 a dar jaque al rey negro. Recordemos que el rey nunca debe estar a jaque. Entonces, cuando este rey se mueva, las blancas capturan la torre indefensa en la casilla de C6.
Pasamos ahora a este ejercicio número 9. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. En esta posición las negras están ganando. Están amenazando 3 veces el punto de G2. Aparte tienen una calidad de más y las blancas no pueden recapturarla porque el alfil en la casilla de D4 está clavado. Todo está muy bien para las negras, pero las negras tienen un grave problema, que es que esta dama en la casilla de D5 está sin defender y las piezas sin defender crean motivos tácticos. Las blancas se van a aprovechar de todo esto haciendo la jugada de torre H8 buena. El rey negro no tiene a dónde moverse y no tiene alternativa, debe capturar la torre en la casilla H8. Pero entonces ahora las blancas van a continuar haciendo la jugada de alfil por G7 jaque, convirtiendo entonces esto en una descubierta. Cuando el rey capture por ejemplo el alfil, las negras pierden su dama indefensa en la casilla de D5. Notemos que nada de esto serviría si simplemente esta dama hubiera estado defendida. Pasamos a este ejercicio número 10. Juegan las blancas y ganan. Como siempre, detén el video e intenta encontrar la solución por tu cuenta. Las negras no tienen una mala posición, pero esta torre en la casilla de C8 está sin defender. Y las blancas deben buscar la manera de aprovecharse de esto, que consiguen haciendo la jugada de caballo G5 buena. Están amenazando mate en la casilla de H7. Una vez que las negras capturen entonces el caballo, las blancas van a continuar haciendo la jugada de dama E6, dando jaque para que una vez que el rey se mueva, por ejemplo, a la casilla de H8, las blancas entonces capturen la torre que estaba sin defender en la casilla de C8. Resultado de esta operación, las blancas se quedan con una calidad de más. Pasamos a este ejercicio número 11. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. En esta posición las negras acaban de hacer la jugada de torre E2, entrando fuertemente en la séptima fila, así como amenazando el caballo en la casilla de D2. Todo esto está muy bien, pero esta jugada tiene un problema, que momentáneamente la torre está sin defender y eso crea un motivo táctico. Las blancas van a continuar haciendo la jugada de caballo H6 buena. Están amenazando al rey y a la dama. Es única para las negras capturar entonces este caballo, tras lo cual las blancas van a continuar haciendo dama G4 jaque, a su vez que están amenazando a la torre. Una vez que las negras se cubran de esta amenaza, por ejemplo dama G7, entonces se captura la torre en la casilla de E2. Resultado de esta maniobra, las blancas perdieron un caballo, pero las negras perdieron una torre. Pasamos a este ejercicio número 12. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. En esta posición la torre de A8 está sin defender y el rey está a jaque. Y recordemos que el rey nunca debe estar a jaque. Las blancas se van a aprovechar entonces de estos recursos tácticos para continuar haciendo la jugada de caballo de 5 buena. Están amenazando doblemente a la dama y a la torre. Por tanto, las negras deben entonces capturar el caballo. Después de esto, las blancas continúan haciendo dama por D5, dando jaque, y una vez que el rey se mueva por ejemplo a la casilla de H8, entonces se captura la torre que estaba indefensa en la casilla de A8. Resultado de esta maniobra, las blancas perdieron un caballo en la casilla de D5, pero capturaron una torre en la casilla de A8. Llegamos a este ejercicio número 13, en donde las cosas ya no son tan evidentes como en los ejercicios anteriores. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. En esta posición, Bobby Fischer tiene las piezas negras, y no es para nada fácil encontrar la solución si no se tiene en cuenta la pieza indefensa. En este caso, las blancas tienen sin defender el alfil en la casilla de B2. Pero no se ve para nada cómo las negras pueden aprovecharse de esto. En este caso, Fischer lo consigue haciendo la jugada de dama C6. Está amenazando mate en la casilla de G2. Las blancas deben defenderse ante esto haciendo por ejemplo la jugada de F3, tras lo cual Fischer continúa haciendo la jugada de dama B5 buena. Está amenazando doblemente al alfil en la casilla de B3. El alfil debe moverse por ejemplo a la casilla de C2, tras lo cual entonces Fischer captura la pieza que estaba sin defender en la casilla de B2, ganando una pieza entera de más. Llegamos a este peculiar ejercicio número 14. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución.
Este ejercicio resulta ser algo peculiar, ya que a pesar que la solución es relativamente fácil, en muchos casos encontrar la maniobra ganadora resulta ser totalmente imposible. La torre de B2 está completamente en el aire, pero no se ve cómo las blancas se puedan aprovechar de esto, a menos que continúen haciendo primero la jugada de dama por dama. Después de rey por dama, entonces las blancas ganan haciendo la jugada de enroque largo buena, ya que en el momento en el que enroca dan jaque al rey negro, así como el rey blanco queda atacando a la torre. Una vez que las negras muevan su rey, por ejemplo, a la casilla de 8, las blancas capturan la torre que estaba completamente indefensa en la casilla de B2. Llegamos a este ejercicio número 15, en donde muchas cosas están pasando. La torre en la casilla de F5 está en el aire. El alfil en la casilla de A5 también. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. Este ejercicio resulta ser ya bastante más complicado que todos los anteriores. Si las negras capturan la torre que está sin defender en la casilla de F5, las blancas también capturan esta torre. Y ahora si se captura el alfil en la casilla de A5, las blancas no es que van a continuar con dama E8, porque en este caso el alfil se retrocede y las negras se defienden. Es que las blancas van a continuar haciendo la jugada de dama E6 jaque. Y ahora el rey negro no se puede esconder porque ahora sí le darían el jaque en la casilla de 8, seguido de mate. Entonces el rey tiene que ir es a la casilla de F8 y las blancas ya capturan este alfil y con jaque, por lo cual las negras no ganan en esta variante. Para que las negras puedan ganar en esta posición deben hacer la jugada de torre E5 buena, ya que ahora están amenazando a las dos piezas. Las blancas tienen que capturar entonces esta torre, tras lo cual las negras capturan la torre con dama por E5. Están amenazando mate en la casilla de H2. Cuando el rey entonces intenta escapar haciendo rey G1 para evitar este mate en la casilla H2, las negras capturan entonces ahora sí el alfil que estaba indefenso en la casilla de A5. Pasamos ahora a este ejercicio número 16. Recordemos que el tema en común que se repite en todas las posiciones es buscar explotar la debilidad de la pieza indefensa. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. Para este ejercicio las negras tienen un ataque sobre el punto de G2, pero este ataque está siendo defendido por la dama, por lo cual la dama blanca está sobrecargada a la defensa de este punto, así como también la torre de A5 está completamente indefensa. Todo esto genera el tema táctico y las negras van a ganar haciendo la jugada de torre por D4 buena. La dama blanca no puede capturar la torre porque entonces deja sin defensa el punto de G2 y esto sería mate. Por tanto deben capturar entonces es con el peón. Tras lo cual las negras van a continuar haciendo la jugada de alfil B4 buena. Se está amenazando a la dama y a la torre y la dama blanca no puede capturar el alfil porque nuevamente sería mate en la casilla de G2. Entonces las blancas deben mover su dama por ejemplo a la casilla de E2, con lo que las negras entonces capturan la torre completamente entera en la casilla de A5. Resultado de toda esta operación, las negras terminan ganando una pieza. Seguimos avanzando hasta este ejercicio número 17. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución de este ejercicio. En este caso, las negras están completamente perdidas. Las blancas tienen dos peones de más y pueden avanzar sus peones y buscar coronar en el flanco de dama. Pero las blancas tienen un grave problema, que es que esta dama en la casilla de A6 está sin defender. Y esto genera el tema táctico que permite a las negras darle la vuelta a la partida. Las negras ganan entonces haciendo la jugada de torre por H2 buena. El rey debe capturar entonces la torre. La dama negra se desplaza hasta la casilla de H6 y vuelve a dar jaque. El rey tiene que irse a la casilla de G1. Pero entonces las blancas han obligado al rey a colocarse en esta casilla, en donde el alfil puede ser capturado con jaque. Y después de esta captura, entonces la dama en la casilla de A6 queda indefensa. Las negras ganan haciendo alfil por D4 jaque. Una vez que se captura entonces la dama indefensa en la casilla de A6. Con lo cual son las negras las que terminan ganando la partida. Recordemos que toda esta combinación no hubiera sido posible si la dama blanca en la casilla de A6 hubiera estado defendida. Pasamos a este ejercicio número 18, en donde las blancas no tienen ninguna pieza sin defender, pero las negras se van a encargar de crearle la pieza indefensa. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. Para este ejemplo, como dijimos anteriormente, las blancas no tienen ninguna pieza sin defender, pero en la casilla de D4 pueden generarse algunos cambios. Después de este caballo por D4, si las blancas capturan con torre por D4, las negras van a seguir con torre por D4, alfil por D4 y aquí
está esta pieza sin defender, que las negras aprovechan haciendo la jugada de dama de 6, amenazando mate en la casilla de h2, a su vez que están atacando el alfil, tras lo cual las blancas perderían una pieza. Eso es en dado caso que las blancas capturen en la casilla de d4, pero con la torre. Si capturan el caballo en d4, pero con el alfil, las negras continúan en este caso haciendo torre por d4 buena. Después de torre por torre, la torre vuelve a estar indefensa en la casilla de d4. Las negras van a continuar en este caso haciendo dama e5, amenazando mate en la casilla de h2, que cuando sea defendido, por ejemplo haciendo la jugada de g3, se captura la torre que está completamente sin defender en la casilla de d4. Continuamos con este ejercicio número 19, que en muchos casos puede resultar ser bastante difícil. Para esta posición la dama negra está sin defender, pero no se ve fácilmente cómo las blancas se puedan aprovechar de esto. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por tu cuenta. Para este siguiente ejercicio las blancas van a ganar aprovechándose de la debilidad de esta dama indefensa en la casilla de c5. Van a continuar haciendo primero la jugada de alfil por g7 buena. Están amenazando de todo contra este rey negro, por lo cual este alfil debe ser capturado. Tras esto, las blancas continúan haciendo la jugada de dama h5 buena. Están amenazando mate en la casilla de h7, a su vez que están amenazando una descubierta a la dama en la casilla de c5. Una vez que esta amenaza sea cubierta, por ejemplo haciendo la jugada de h6, las blancas entonces quitan el alfil hasta la casilla de h7 dando jaque, que una vez que el alfil sea capturado, entonces capturan la dama indefensa en la casilla de c5. Llegamos ahora a este ejercicio número 20, en donde desde hace rato las cosas no son tan fáciles. En esta posición las blancas están amenazando la torre en la casilla de f8. Lo normal sería mover la torre, pero el alfil en la casilla de h6 está indefenso. ¿Cómo entonces las negras pueden aprovecharse de este recurso? Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. Para este caso las negras ganan haciendo la espectacular jugada de dama h3. Dos signos de admiración para esta jugada. Se está amenazando el alfil, pero no sabemos cómo la dama negra llegó hasta esta casilla, porque simplemente las blancas la pueden capturar. Pero entonces, en este caso, las blancas van a recibir un mate típico, comenzando con caballo f2. Esto es un jaque doble, por lo cual es única para el rey blanco ir a la casilla de g1, tras lo cual las negras continúan con caballo por h3, y esto es mate, porque el rey no se puede mover a ninguna de estas dos casillas y tampoco puede escapar por la casilla de f2. Un mate típico de alfil y caballo en estas posiciones. Esto es en dado caso que las blancas se atrevan a capturar la dama. Si no la capturan y por ejemplo capturan es la torre que está en la casilla de f8, las negras ganan haciendo ahora la jugada de caballo g3 jaque, destapando la acción del alfil para que una vez que el caballo sea capturado, entonces las negras continúan con dama por g2 mate. Continuamos con este ejercicio número 21, en donde las negras no tienen ninguna pieza sin defender, pero las blancas, como aprendimos anteriormente por medio de los cambios, le van a crear la pieza indefensa. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta ver la solución. En este caso, las blancas ganan primero haciendo la jugada de alfil por a4. Las negras deben capturar el alfil con dama por alfil. Ahora se procede a cambiar esta torre. Después de torre por torre y torre por torre, vemos la torre indefensa en la casilla de c8. Y las blancas se van a aprovechar de esto haciendo la jugada de caballo h6 buena. Se está amenazando al rey. Si las negras mueven el rey y no capturan el caballo, entonces el caballo entra en la casilla de f7. Por tanto, después que las negras capturen el caballo, las blancas van a ganar haciendo la jugada de dama g4, dando jaque, y una vez que el rey se mueva, por ejemplo, a la casilla de h8, las blancas entonces se aprovechan de esta torre indefensa en la casilla de c8. Resultado de la maniobra, las blancas perdieron un caballo, pero las negras una torre. Continuamos con este ejercicio número 22, en donde la torre de b1 está indefensa. ¿Cómo las negras se pueden aprovechar de esto? Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. En esta posición las negras se pueden aprovechar de esta debilidad comenzando con la jugada de alfil por e4. Una vez que este alfil sea capturado, entonces las negras continúan haciendo la jugada de torre por h3 buena, abriendo la posición del rey, para que después de esto se capture el peón en la casilla de e4.
G4 y una vez que el rey se mueva, entonces se captura esta torre que estaba indefensa desde hace rato en la casilla de B1. Hay que decir también que si en la variante principal, después que las negras hicieron la jugada de alfil por E4, las blancas no deciden capturar el alfil, sino que deciden hacer por ejemplo la jugada de torre 1 clavando este alfil, las negras ganan en este caso es haciendo la jugada de caballo por F3, ya que después de capturar el caballo, las negras continúan con alfil por F3 jaque. Una vez que el rey se mueva, se captura la torre en la casilla de 1, ganando entonces de esta forma. Avanzamos hasta este ejercicio número 23, en donde la dama negra en la casilla de D7 está sin defender, pero las blancas para poder aprovecharse de esto tienen que saber hacerlo muy bien. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. Puede parecer que las blancas ganan haciendo la jugada de dama G4. Estarían amenazando 3 veces el punto de G7. A su vez, estarían amenazando hacer la jugada de caballo H6 jaque, con lo cual estarían haciendo una descubierta sobre la dama indefensa en la casilla de D7. Pero esta amenaza por parte de las blancas puede ser defendida las negras haciendo la jugada de rey H8. Con lo cual ya no existe ninguna descubierta del caballo en la casilla H6 porque ya no es jaque. Y tampoco se podría hacer la jugada de caballo por G7 porque las negras van a cambiar primero las damas. Después de recapturar con torre por G4, ahora sí se captura el caballo en la casilla de G7, por lo cual las blancas pierden una pieza. Entonces la variante de dama G4 no sirve para las blancas. La jugada que gana para las blancas es hacer la jugada de torre por G7. Dos signos de admiración para esta jugada. La diferencia es que después que las negras hagan la jugada de alfil por G7 capturando la torre, ahora sí las blancas van a hacer la jugada de dama G4. Y a diferencia de la variante anterior, ahora están amenazando mate en la casilla de G7. A su vez, están amenazando caballo H6 jaque, con una descubierta sobre la dama indefensa en la casilla de D7. Este mate en la casilla de G7 puede ser defendido por las negras haciendo, por ejemplo, la jugada de F6, para que la dama defienda el alfil. En este caso, las negras neutralizaron una amenaza, pero lo que no pudieron neutralizar es la segunda amenaza, la jugada de caballo H6 jaque. Una vez que el rey se mueva, por ejemplo, la casilla de H8, las blancas capturan la dama que está indefensa en la casilla de D7. Para este ejercicio número 24, la torre de B1 está sin defender, pero sobre todo la torre de A3. ¿Cómo las negras se pueden aprovechar de esto? Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. En esta posición las negras ganan comenzando con la jugada de torre por D3 buena. Las blancas deben capturar la torre con alfil por D3, tras lo cual las negras avanzan su peón a la casilla de C4 buena. En el momento en el que avanzan este peón, están atacando el alfil, pero sobre todo están quitando el peón de la casilla de C5 para que la dama vaya a esta casilla a dar un fuerte jaque. Las blancas pueden mover el alfil o pueden capturar, da casi lo mismo, porque las negras van a continuar con la mencionada jugada de dama C5 jaque. Después que entonces este rey se mueva, las negras van a capturar la torre que estaba indefensa en la casilla de A3. Resultado de esta combinación, las negras terminan ganando una pieza. Para este ejercicio número 25, las blancas no tienen ninguna pieza sin defender, pero las negras por medio de los cambios le van a crear la pieza indefensa. Aparte, no olvidemos un recurso táctico que aprendimos 2 ejercicios atrás. Juegan las negras y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por tu cuenta. En esta posición las negras van a ganar haciendo primero la jugada de torre por C4 buena. Después que las blancas entonces capturen la torre, las negras van a continuar cambiando la torre en la casilla de D2. Después de dama por D2, aquí vemos la dama blanca completamente indefensa en esta casilla. Las negras se van a aprovechar entonces de esto haciendo la jugada de dama G5 buena. Un mismo recurso táctico que vimos en el ejercicio número 23. Se está amenazando mate en la casilla de G2, a su vez se está amenazando jaque en la casilla de H3, con lo cual se destapa la acción de la dama sobre la dama indefensa en la casilla de D2. Las blancas pueden cubrir una amenaza, pero no las dos al mismo tiempo. Deben cubrir, por ejemplo, el mate en la casilla de G2, haciendo la jugada de G3, tras lo cual las negras ganan haciendo la jugada de caballo H3 jaque. Una vez que el rey se mueva, entonces se captura la dama indefensa en la casilla de D2.
Llegamos ahora a este ejercicio número 26 y para estos últimos 5 ejercicios vamos a aumentar un poco más aún la dificultad. En esta posición las negras no tienen ninguna pieza sin defender, pero no olvidemos que por medio de los cambios se le puede crear esa pieza indefensa. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución por ti mismo. En esta posición las blancas ganan comenzando haciendo la jugada de alfil por b4. Después de alfil por b4 ya tenemos esta pieza indefensa. Ahora nos podríamos aprovechar de esto, por ejemplo, haciendo también un recurso táctico que ya hemos aprendido anteriormente, la jugada de dama e4. Estaríamos haciendo mate en la casilla h7, a su vez que estaríamos atacando el alfil. Pero la dama no puede ir a la casilla de e4 porque aquí hay un caballo. Entonces las blancas deben continuar haciendo la jugada de caballo por d7 buena. Las negras no pueden capturar de dama porque entonces se haría una descubierta en la casilla h7, con lo cual perderían esta pieza. Entonces se ven obligadas a capturar de caballo y ya tenemos todo lo que queremos. El caballo no defiende la casilla de e4 y las blancas pueden continuar haciendo esta jugada ganadora. Se está amenazando este mate. Una vez que las negras lo cubran con, por ejemplo, caballo f6, se captura la pieza indefensa que habíamos creado previamente en la casilla de b4. Resultado de toda esta maniobra, las blancas se quedan con una pieza de más. Continuamos con este ejercicio número 27, que es una pregunta. Las negras se embarcaron en una combinación y este caballo en la casilla de e4 está en el aire, pero las blancas no lo podrían capturar porque se dejarían en el aire la dama en la casilla de b3. La pregunta es, ¿puede realmente capturarse este caballo en la casilla de e4 o no? Detén el video, analiza la posición e intenta encontrar una respuesta a esto. En esta posición las negras se embarcaron en una falsa combinación. Parece que el caballo en la casilla de e4 no puede ser capturado porque entonces se perdería la dama en la casilla de b3, pero resulta que las negras tienen una debilidad enorme en su primera fila y las blancas van a continuar haciendo la jugada de torre a 8 jaque. Única para que no sea mate es taparse con el alfil en la casilla de f8, tras lo cual las blancas continúan haciendo la jugada de caballo f6 jaque. Al parecer las negras no se percataron de esta jugada. Si el rey negro se mueve, seguiría torre por f8 mate, entonces es única capturar el caballo, tras lo cual las blancas continúan haciendo la jugada de alfil h6 y esto resultó en un mate que las negras no van a poder evitar. Lamentablemente para las blancas no vieron esta combinación en la partida y no se decidieron a capturar el caballo que estaba indefenso en la casilla de e4. Llegamos ahora a este fuerte ejercicio número 28. Tengo que decir que he visto incluso a jugadores de 2000, 2100 Elo FIDE pegarse en este ejercicio por más de 10-15 minutos y no encontrar la solución. El caballo en la casilla de b3 está indefenso. ¿Cómo las blancas se pueden aprovechar de esto? Les adelanto que la jugada de dama c2 atacando el caballo, que es la jugada que todo el mundo ve, lamentablemente para las blancas no gana porque las negras se defienden haciendo la jugada de dama c6. Entonces intentemos analizar la posición muy bien para encontrar la jugada ganadora de las blancas. Juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la solución. En esta posición las blancas ganan haciendo la espectacular jugada de caballo de 6. Dos signos de admiración para esta jugada. Resulta que se está atacando a la torre en la casilla de 8. También se está atacando al caballo en la casilla de d5, que a su vez sería jaque y se estaría capturando también al caballo indefenso en la casilla de b3. Por ejemplo, si las negras capturan este caballo con este peón, entonces las blancas ejecutan su amenaza. Alfil por d5 capturando el caballo, dando jaque cuando el rey se mueva, se captura el caballo indefenso en la casilla de b3, con lo cual las blancas ganan una pieza. Esto es en dado caso que quieran capturar el caballo con este peón. Si se deciden a capturar con el otro peón, pasa lo mismo. Sigue alfil por caballo jaque. Una vez que el rey se mueva o se tapen del jaque, se captura nuevamente el caballo indefenso en la casilla de b3, con lo cual las blancas vuelven a ganar una pieza. Eso es en dado caso que se quiera capturar el caballo con alguno de estos dos peones. Si las negras se deciden a capturar el caballo es con la dama, esto resulta ser peor para las negras, porque las blancas tienen la brutal jugada de dama b5 buena. Una jugada que resulta ser muy fuerte para las negras e imposible de parar. Se está amenazando a la torre indefensa en la casilla de 8, se está amenazando a la torre indefensa en la casilla de a4, se está amenazando al caballo indefenso en la casilla de b3, así como también se está amenazando doblemente al caballo en la casilla de d5. En esta posición, como hablamos anteriormente, las negras terminan perdiendo más que una pieza. Por ejemplo, si defienden estas
torres haciendo torre A8, las blancas van a continuar con alfil por D5 jaque. Una vez que el rey se mueva, podrían capturar este caballo ya, pero mejor aún capturar la torre que está en la casilla de A8. Con lo cual, en esta variante, las blancas terminan con una torre entera de más, ya que si se captura este alfil con la torre, las blancas también pueden ganar el caballo que estaba indefenso desde el principio en la casilla de B3. Llegamos ahora a este ejercicio número 29, en donde hemos ido aumentando la dificultad progresivamente, hasta llegar a estos ejercicios que son mucho más difíciles. En esta posición la dama en la casilla de C3 está sin defender, y este rey negro se quedó atascado en el centro del tablero. ¿Cómo las blancas se pueden aprovechar de estos dos recursos? Detén el video e intenta encontrar el remate ganador. Juegan las blancas y ganan. En esta posición las blancas ganan haciendo primero la jugada de torre por E6 buena. Las negras no pueden capturar la torre con este peón, porque entonces la dama está sin defender en la casilla de C3 y las blancas van a continuar haciendo la jugada de alfil por G6 jaque. Una vez que se capture el alfil, entonces se captura la dama indefensa en la casilla de C3. Por tanto, las negras deben capturar la torre en la casilla de E6 que se acaba de sacrificar, pero con el otro peón, con el peón D. Tras lo cual entonces viene la jugada realmente difícil de esta posición, que es hacer la jugada de alfil E4. Dos signos de admiración para esta jugada. Se está amenazando la dama que está indefensa en la casilla de C3. Después que, por ejemplo, las negras continúen haciendo dama por dama para no perder la dama, entonces el rey negro recibe mate en 2 en el centro del tablero, comenzando con alfil C6 jaque. El rey negro no tiene a dónde moverse, es única para las negras capturar el alfil, tras lo cual las blancas dan un mate típico de torre y alfil con torre de 8 mate. Llegamos a este último ejercicio número 30, en donde los ejercicios son mucho más difíciles porque las jugadas son más difíciles de encontrar, así como también hay mucha más profundidad y muchas más variantes que calcular. Para este siguiente ejercicio las negras tienen una muy buena posición, pero tienen un grave problema, que es esta torre indefensa en la casilla de A6. De hecho, si esta torre estuviera defendida en la casilla de A7 o en la casilla de A5, la combinación ganadora que las blancas llevan a cabo en esta posición no serviría. Entonces juegan las blancas y ganan. Detén el video e intenta encontrar la combinación ganadora. Primero, en esta posición parece que el alfil en la casilla de D5 no puede moverse por la torre indefensa en la casilla de D2, pero esto resulta no ser cierto y las blancas continúan haciendo la jugada de alfil por F7. Dos signos de admiración para esta jugada. Primero, si las negras capturan la torre en la casilla de D2, el rey negro entonces recibe mate en 4 jugadas, comenzando con dama por G6. El rey tiene que moverse a la casilla de F8. Se sigue con dama G8. Única para el rey negro es ir a la casilla de E7. Se sigue con dama E8. Única para el rey negro es ir a la casilla de D6. Y se concluye entonces el mate en 4 con dama E6 mate. Por tanto, la torre en la casilla de D2 no puede ser capturada después de alfil por F7, no puede ser capturada por el mate en 4 que acabamos de ver. Las negras tienen que seguirse entonces defendiendo de esta amenaza. Deben capturar el alfil. Si se captura entonces con la dama, el alfil en la casilla de F6 está clavado y las blancas van a continuar entonces haciendo torre por torre. Las negras no podrían capturar el alfil por la clavada que hablamos anteriormente, con lo cual las blancas ganan una calidad de más y un peón, con una posición totalmente ganadora. Entonces deben capturar el alfil pero con el rey. Y ahora es donde entra en juego el problema de la torre de A6. Las blancas van a continuar haciendo torre por torre. No se puede capturar de alfil porque el alfil está clavado. Única para las negras es capturar con dama. Tras lo cual entonces las blancas ganan haciendo la jugada de dama B7 jaque. A su vez que dan jaque, amenazan a la torre indefensa en la casilla de A6. Una vez que el rey negro se mueva o se tape, por ejemplo con dama E7, las blancas capturan entonces la torre indefensa en la casilla de A6. Resultado entonces de esta combinación, las blancas se quedan con una ventaja de una calidad.